Hola a todos, bienvenidos a la burbuja del español. Yo soy Sarita y hoy estamos en Ancona. Ancona es una ciudad que se encuentra en la región de Le Marche, en el centro de Italia y en el mar Adriático. ¿Por qué Ancona se llama así? Porque cuando los griegos llegaron y se dieron cuenta de su forma, le dieron el nombre Ancon. Ancon en griego quiere decir codo y tiene esta forma. Ancona también es llamada la ciudad de los dos soles. Esto porque de un mismo punto se puede ver el amanecer y el atardecer, justamente por su forma de codo, así en el medio del mar. El mar es muy importante para la ciudad de Ancona de muchísimos puntos de vista, sobre todo también del punto de vista turístico. De hecho, en Ancona hay uno de los lugares más bonitos y sugestivos, es decir, la Riviera del Cónero, un lugar mágico que después le vamos a mostrar. Y turistas de todo el mundo vienen a ver la perla del Adriático. Como decíamos, el mar es muy importante para la ciudad de Ancona, no solamente desde el punto de vista turístico, sino también comercial. Acá estamos en un balcón que da sobre el puerto. Ahí pueden ver, por ejemplo, algunos cruceros y de hecho construyen cruceros maravillosos que después parten hacia lugares como Grecia o Croacia. Acá también pueden ver otra estructura muy sugestiva que es la Mole Vanvitelliana y ahora vamos a dar un paseo por ahí. Estamos por entrar en el corazón de la Mole Vanvitelliana y hoy somos muy afortunados porque, como pueden ver, hay una exposición fotográfica de la gran artista mexicana Frida Kahlo. Estamos en el Tempietto de San Rocco, en el corazón de la Mole. La Mole fue construida en el siglo XVIII por el arquitecto Vanvitelli. A la Mole también se la llama Lazzaretto, es decir, lazareto. ¿Por qué? Porque en un tiempo fue un lazareto en donde gente que llegaba con los barcos y se tenía que parar y hacer la cuarentena, se quedaba aquí. Entre ellos un personaje muy enigmático, del que le hablaremos después. Hoy la Mole Vanvitelliana es un lugar muy importante para el arte. No solamente hay exposiciones, sino también conciertos y un festival donde la contaminación musical es muy importante, es decir, el Festival Adriático Mediterráneo. Me olvidaba decir una cosa, acá también hay un museo muy enigmático, ahora le vamos a contar. Museo Tattile Statale Omero. Tocar el arte. ¿Qué quiere decir tocar el arte? Este museo está dedicado a la gente que no puede ver, pero está proyectado para que pueda tocar el arte y conectarse con ella. Desde el punto de vista artístico, Ancona es también conocida en todo el mundo porque aquí nació uno de los cantantes líricos más importantes, es decir, el tenor Franco Corelli.
Este año se celebran 100 años de su nacimiento y hay un premio que lleva su nombre, el premio Franco Corelli. Este año se lo entregaron a uno de los tenores más representativos de este momento, que es Jonas Kaufmann. Estamos en un lugar que se llama Largo Giacomo Casanova, el gran escritor, filósofo y seductor. ¿Y cuál es la conexión de Giacomo Casanova con Ancona? En uno de sus libros él cuenta que llegó de Venecia y se quedó para hacer la cuarentena en esta ciudad y quizás para vivir una de sus grandes aventuras. Estamos en uno de los monumentos más representativos de la ciudad, es decir, el monumento ai Caduti, que se encuentra al final del Viale de la Victoria. El monumento fue construido aproximadamente en 1920 y está dedicado a los que fallecieron en la Primera Guerra Mundial. Enfrente del monumento hay un mirador re lindo en donde se pueden ver las maravillas del mar Adriático. Estamos en la playa urbana del Pasetto de Ancona, la playa en el corazón de la ciudad. Mi parte favorita son como esas casitas que vemos ahí que se llaman grottini. Antes los pescadores dejaban los barcos y ahora actualmente algunas familias vienen en verano para poder estar en la playa y se quedan a dormir, a vivir prácticamente. A mí me fascinan. Estamos en el Teatro delle Muse, uno de los teatros más importantes de la ciudad y en general de Le Marche. El teatro fue construido en 1827 y realmente es muy bonito. Se encuentra en el centro de la ciudad y cerca del puerto. Ahora vamos a ir y vamos a cruzar toda la ciudad por Corso Garibaldi hasta llegar del otro lado del mar y hasta llegar a la Plaza Cavour. Acabamos de llegar a Plaza Cavour, una plaza dedicada a Camillo Benso, conte di Cavour e inaugurada en 1868. La plaza es muy bonita y también está rodeada por palacios que son realmente maravillosos. Estamos paseando por uno de los itinerarios históricos de la ciudad. Subiendo esta calle se puede llegar a uno de los lugares más conocidos de Ancona, es decir,
el Duomo de San Chiriaco. Vamos al Duomo. Hemos llegado al punto más alto de la ciudad, al Duomo de San Chiriaco. Es una antigua iglesia medieval que une el arte románico con el arte bizantino. Es realmente muy bonita porque tenemos toda la vista del mar, un mar que hoy tiene un color maravilloso y podemos ver toda la ciudad de Ancona. Hemos finalizado nuestro breve paseo por Ancona. En nuestra página web burbujadelespañol.com podés encontrar ejercicios de gramática y léxico, y para más contenidos extras podés seguirnos en nuestras páginas como Facebook, Instagram y todos los otros medios sociales. Hasta pronto.